Agencia rusa de noticias TASS. 30 de marzo de 2026. Lavrov visitará la India los días 14 y 15 de mayo para la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS. Rusia afirma que no suministrará petróleo a los países que apoyan el tope de precios. Putin se reunirá pronto con el jefe de la Comisión Electoral. Trump no vincula el fin de la guerra con Irán con la apertura del estrecho de Hormuz. Los estados del Golfo instan a Estados Unidos a continuar la guerra con Irán, según la Asociación de Prensa. JP Morgan prevé que el precio del petróleo suba a $150 si Hormuz permanece cerrado durante otro mes. Buque cisterna alcanzado por un proyectil se incendia frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos. La asociación estratégica con Rusia sustenta las relaciones bilaterales. Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte. El comité del Parlamento iraní aprueba el plan de peaje del estrecho de Hormuz. El primer ministro eslovaco acusa a las autoridades de la Unión Europea de conspirar con Zelensky para interrumpir el suministro del petróleo. Estados Unidos se acerca a una invasión terrestre de Irán mientras Ucrania ataca a Rusia con misiles Flamingo. El icono retirado de las MMA, Emelianenko, quiere pelear en el campeonato de sambo de Rusia 2027. Datos clave: ¿qué pasa con Telegram en Rusia? Un petrolero ruso entrega petróleo a Cuba a pesar de la presión estadounidense sobre La Habana, según un enviado. Lo que se sabe sobre las mujeres rusas detenidas en Estados Unidos. Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas e instalaciones petroleras de Irán si fracasan las negociaciones, dice Trump. Europa está calculando mal la inminente crisis energética, como era de esperar, declaró el enviado ruso. Tropas rusas liberan 2 comunidades de Ucrania en una operación realizada en el último día. Lo que hay que saber sobre la expulsión de un diplomático británico de Rusia por acusaciones de espionaje: Irán podría retirarse del TNP, según un diplomático. La arquitectura de seguridad euroasiática debería basarse en los bloques existentes. Ayuda rusa a Cuba, llega un petrolero ruso, crisis energética en la región. Pamfilova se convierte en la primera persona en la historia de Rusia en ser reelegida presidenta de la CEC para un tercer mandato. Rusia revoca la acreditación de un diplomático británico, un muerto y 11 heridos, consecuencias de un ataque nocturno en Kiev, en el sur de Rusia. El encargado de negocios del Reino Unido, convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, abandona el ministerio sin hacer comentarios. Putin pronuncia un discurso completo en CPF 2026. El número de tropas estadounidenses en Oriente Medio supera las 50.000. Trump afirma que espera con interés ver al presidente bielorruso en la próxima reunión de la Junta de Paz. China, CGTN. Xi Jinping llama a una mayor participación ciudadana en las iniciativas de reforestación y felicitó a la OMD por su inauguración. Y Comité Central del Partido Comunista Chino y su secretario general Xi Jinping invitan al presidente del KMT. Xi Jinping preside la reunión de liderazgo del Partido Comunista Chino y felicitó a Nguesso por su reelección como presidente de la República del Congo. Más noticias dentro del medio. Vicepremier chino pide fortalecer la gobernanza mundial de datos. Se celebra en Xinjiang el 67 aniversario de la abolición de la servidumbre. China adopta contramedidas contra el legislador japonés Keiji Furuya por socavar la soberanía china. España cierra su espacio aéreo a vuelos vinculados con operaciones militares contra Irán. Y Estados Unidos reabre oficialmente su embajada en Caracas. 10 conservadores del patrimonio cultural chino han sido distinguidos con el título de maestros artesanos nacionales. La empresa china Zhao Exchange anuncia inversiones por un total de 8.000 millones de reales hasta 2028. Inversiones en Brasil. Se presentan nuevos productos por la celebración del 10º aniversario de Shanghai Disneyland. La 6ª Expo Internacional de Productos de Consumo de China dará comienzo el 13 de abril en Hainan. Irán, Hispan TV. Papelman
Deb se une a Hormuz como pilares del poder económico global. Irán cambia curso de la guerra al destruir radares y sensores de Estados Unidos e Israel, porque un escenario de invasión terrestre contra Irán podría ser un atolladero estratégico para Estados Unidos. Informe: los minisubmarinos iraníes serán la pesadilla de Estados Unidos en Hormuz. Más noticias. Al-Kaabi, Estados Unidos y Israel alaban sus logros ante Irán. La verdad es que están en un atolladero. Irán ataca escondite del comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos en Bahrein. Senador Murphy detalla por qué Estados Unidos está fracasando en la guerra contra Irán de manera desastrosa y vergonzosa. Además, Irán advierte a Trump por amenazar sus islas. Nadie regresa a casa desde el infierno. Perfil: el mártir Taj Siri, comandante de la Marina del CGRI, que redefinió la disuasión marítima de Irán. Turquía, TRT. Washington retomará el control del estrecho de Hormuz, dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Israel aprueba proyecto de ley que permite la pena de muerte para presos palestinos. Así es como Israel mata sistemáticamente a trabajadores de la salud durante la guerra en el Líbano. ¿Por qué China se ha mantenido al margen de la guerra que envuelve a Oriente Medio? Trump insinúa ocupar isla de Karg por el petróleo iraní, mientras las fuerzas en la región aumentan. Ataque israelí mata a 3 periodistas en el sur del Líbano. Policía israelí impide al patriarca latino de Jerusalén ingresar a la iglesia del Santo Sepulcro. Liderado por la primera dama Emin Erdogan, el mundo conmemora el Día Internacional de Residuo Cero. Ataques contra la cultura de la historia, las bombas de Estados Unidos e Israel arrasando el patrimonio de Irán. Turquía arresta a espía fugitivo en la frontera Siria-Líbano por cargos de espionaje. Más allá de la crisis, Turquía está redefiniendo la narrativa global. Agencia Árabe Siria de noticias Sana. Siria abre nueva fase de relaciones con Europa tras años de aislamiento. El presidente de Siria llega a Reino Unido en visita oficial. Siria y Alemania firman en Berlín acuerdo de cooperación aérea. Al-Sarraj visita Siemens Energy en Alemania y presencia acuerdos energéticos. Presidente sirio destaca soberanía y cooperación con Alemania en Berlín. De Berlín a Londres, Siria impulsa una nueva etapa de cooperación europea. Presidente sirio y canciller alemán abordan cooperación bilateral y situación regional. Presidente sirio sostiene encuentro con empresas alemanas. Siria presenta oportunidades de inversión en el foro empresarial en Berlín. Presidente sirio impulsa cooperación económica con empresas alemanas. El Líbano con Almanar. Intensos enfrentamientos en el eje de Ain-Naza. Las fuerzas sionistas sufrieron grandes pérdidas durante un intento de avance fallido. Hezbollah inflige nuevos y duros golpes a las fuerzas de ocupación israelíes. Acostúmbrense al nuevo orden regional, le dice el comandante de las fuerzas Quds. Vídeo de ataque de la resistencia islámica contra 3 tanques Merkava y CGRI de Irán, el cuerpo de guardianes de la revolución islámica. Lanzamiento de la oleada 87 de promesa verdadera. El ayatolá Jamenei rinde homenaje al jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria. La agresión israelí apunta a los suburbios de Beirut y al sur del Líbano. Venezuela, Telesur. Sheinbaum: no veo por qué no puedan usarse fondos de Venezuela para defensa del presidente Maduro. Ley para ejecutar a prisioneros palestinos. ¿Qué significa y por qué importa? Irán lanza oleada 87 de ataque contra sitios estratégicos de Estados Unidos y también de Israel. Justicia argentina suspende 82 artículos de la reforma laboral impulsada por Milei. Rusia celebra la llegada de su petrolero a Cuba y ratifica su deber solidario. Estados Unidos, celebridades exigen cierre de centro de detención del ICE con historial de abusos. Un alumno de 15 años asesina a otro en una escuela de Santa Fe, Argentina. El medio de la isla, Cuba debate. Tasa de cambio oficial y más noticias. ONAT, el 31 de marzo vence el plazo para presentar declaración jurada y pagar el impuesto sobre utilidades de energía renovable en Cuba. El sector no estatal puede vender electricidad más allá del autoconsumo. Una opción poco conocida abre la puerta a vender energía renovable en Cuba. Cuba actualiza su marco legal de vivienda ante desafíos económicos y demográficos. Más noticias. Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1.850 megavatios en horario pico nocturno. Tanto Estados Unidos como Israel, después de 31 años, subestiman al millón de hombres de las Fuerzas Armadas de Irán.
Más noticias. El pueblo de Irán, una nación milenaria, tradiciones culturales, se defenderá sin duda alguna de los agresores. Irán no se plegará ante las amenazas israelíes. Las consecuencias de los enredos imperiales de Estados Unidos podrían ser catastróficas y afectarían a todos los habitantes del planeta, mucho más que todas las crisis económicas juntas. No nos queda otra alternativa, dicen los iraníes, que enfrentar las consecuencias de la catastrófica guerra nuclear que en brevísimo tiempo estallará. El Oriente Medio se ha convertido en la región más conflictiva del mundo y el área donde se generan los recursos energéticos vitales para la economía del planeta. Pienso, por mi parte, que la situación política creada en torno a Irán y los riesgos de una guerra nuclear que de ella emanan y a todos involucran, sean o no tales armas, son sumamente delicados porque amenazan la propia existencia de nuestra especie. Y no es más que las cosas que decía Fidel Castro. Kremlin, Rusia considera su deber ayudar a Cuba. Más noticias, se trata del primer petrolero en llegar a Cuba en 3 meses después de que Estados Unidos presionara a Venezuela y México para que interrumpiera el suministro energético de la isla. Miguel Díaz-Canel ratifica solidaridad de Cuba con el pueblo palestino. Gran día en Irán. Trump elogia al ejército de su país tras destrucción de objetivos. Más noticias, gobernador de San Petersburgo recibe a viceprimer ministro cubano. China lanzó con éxito el cohete portador Kinética 2 por primera vez. Cuba, el bloqueo y el hambre como arma de guerra. Trump no tiene objeción a que países, incluida Rusia, suministren petróleo a Cuba. Más noticias, Cuba condena en la 14 conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio el bloqueo de los Estados Unidos. Más noticias. Dentro del medio, el diplomático libanés renuncia tras filtrar planes de un posible ataque nuclear contra Irán. Más noticias. Irán califica de irrealizables e ilógicas las propuestas de Estados Unidos. Solidaridad con Cuba no es filantropía, es futuro. Nicaragua, el 19. Autoridades del gobierno de Nicaragua se reúnen con delegación de Equinox Gold, hija de Gigi Ávila, visitará Nicaragua en el mes de la paz. Copresidenta Rosario Murillo destaca mensajes enviados por líderes religiosos. Nombrarán hija predilecta de León a la artista plástica Olga Maradiaga. Radio Argelia Internacional. Conmemoración de los 50 años del Día de la Tierra Palestina. Detención arbitraria prolongada e ilícita de los presos políticos saharauis. Blida La Rosita, ciudad del Santón andalusí, Sidi Ahmed el Kabir. Los argelinos celebran el Eid al-Fitr con alegría y compasión. República Árabe Saharaui Democrática, el Confidencial Saharaui. Argelia reafirma la autodeterminación del Sáhara Occidental tras la visita de Meloni, con matices en la posición italiana. Álvarez es recibido por el ministro de Asuntos Exteriores argelino en Argel, España. Argel y el Sáhara Occidental, giro energético con lectura geopolítica y con una cuestión olvidada. Revelaciones sobre los vínculos de Epstein con Marruecos, Mohamed VI Moratinos y Tayeb Fassi Firri. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sucesos, información no tendrás. 30 de marzo de 2026 vamos a hablar del medio más visto por palestinos y libaneses y más censurado por la célula terrorista anglo-antisemíticamente denominada de manera indistinta israelí Daesh Al-Qaeda. Estamos hablando de Al-Mayadén. Y Al-Mayadén, en su portada tenemos las siguientes noticias. Irán lanza la oleada 87 de Operación Promesa Veraz 4 en honor a Tangsiri. Trump dispuesto a terminar guerra sin reabrir el estrecho de Hormuz. Irán aprueba plan para controlar el estrecho de Hormuz. En Grecia, 72% del pueblo rechaza guerra contra Irán. Estados Unidos e Israel atacan fuerzas iraquíes y la resistencia responde. Irán elogia a Yemen y advierte a Estados Unidos e Israel sobre nuevo orden. Hezbollah golpea tanques israelíes en avance por el sur del Líbano. Francia denuncia ataques israelí contra fuerzas de la ONU en el Líbano. Resistencia de Irak advierte riesgo a civiles por cohetes en Bagdad. Mufti de Omán denuncia ataques a
Al-Aqsa y silencio internacional. Irán anuncia nuevos ataques contra objetivos de Estados Unidos e Israel. Y las historias relacionadas: Irán declara mártir al comandante de su fuerza naval, Ali Reza Tangsiri. Irán declara mártir al general de brigada Ali Muhammad Naeini. Irán declara mártir al jefe del Basij tras ataque de Estados Unidos e Israel. Esos son sus oficiales que han muerto en esta jornada y que Trump estaba tan contento con ello. Han ganado Irán estrepitosamente y estiran todo lo posible porque Irán está preparado para estirar esta guerra, y lo que se busca aquí es el colapso absoluto del sistema capitalista, que se basa en la desaparición del stock market, el mercado de valores y la bolsa. Eso fuera y se acabó todos nuestros problemas y genocidios y todo lo demás. Claro que mientras tanto aquí se rasgan las vestiduras los millonarios que están detrás de todas estas cosas. O sea, Trump está jugando a la bolsa a costa de la muerte y el sufrimiento de miles de personas. No lo permitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues boicot absoluto. Y por favor, no juegues a la bolsa. El algoritmo te saca un montón de niñatos que no tienen ni idea explicándote qué es lo que tienes que hacer. No juegues a la bolsa. No juegues. La banca siempre gana. No sustentes esta barbaridad. Y bueno, ahí está Irán. Héroes. Hezbollah y Ansarullah también. Pues viva Palestina libre, del agua al agua. No dejes de hablar de Palestina, mírala, porque siguen con la limpieza étnica. Y boicot absoluto a todo y muchísimo decir la verdad sin miedo. Hay que vivir de pie. La Carmen López te lo cuenta. Información no.